Tío, un poco, yo que sé. Ay, Me voy a la Dios. cama. Yo lo puedo cortar, que yo no estoy viendo la Me tele. voy a la cama, pero vamos. La tele no la quiero ver, ¿Por qué? porque estoy escuchando cómo pone. Bien, buenas tardes a todos y todas. Gracias por sumarse a Hola. esta clase, no sé si decir especial, ¿no? Pero ya hace rato que empecé a organizar clases, una clase mensual en realidad, así abierta, libre y gratuita. En su momento lo empecé a hacer por Instagram, en vivo de Instagram, la verdad que era una cosa que no me resultó del todo cómoda, puede volver, pero es como que hablarle directamente a un celular y sin ver aunque sea las caritas ahí arriba chiquititas, me resultó un poco extraño, así que volvimos al Zoom. Ya es la segunda edición de retorno al Zoom. El mes pasado tuvimos una clase dedicada a un texto muy lindo, que es el cultivo de los gestos de Audricú, pensando un poco con Foucault y con Deleuze. Todas estas clases las subo al YouTube. Ahora tengo un canal de YouTube y las subo ahí, así que las pueden ir ahí a recuperar, y algunas quedaron grabadas en mi Instagram, que también están ahí disponibles para que las vean cuando quieran. Entonces, me presento porque seguramente habrá aquí muchas personas que se suman por primera vez. Mi nombre es Sebastián Chun, soy doctor en filosofía, graduado por la Universidad de Buenos Aires, aquí en la Argentina. Hice mi doctorado alrededor del pensamiento político de Jacques Derrida en su relación con Levinas, y acá tenemos el resultado, es este librito. Este todavía es el último que me queda eh, en su paquete, que es Democracia por Venir, Ética y Política de la Deconstrucción, que fue editado por Prometeo el año pasado. Quienes están en Buenos Aires pueden ir a la Feria del Libro, me imagino que andará por ahí dando vueltas, yo todavía no fui. Si no, por la web de Prometeo se consigue y tiene distribución en América Latina. Creo que van a hacer una edición en España, así que bueno, debería conseguirse. Anda dando vueltas por las librerías, también hicieron la verdad que una buena distribución la gente de Prometeo, que trabaja y trabaja muy, muy bien. Bueno, hace muchos años que me dedico a la docencia, y un montón, no me acuerdo ya cuántos. Doy clases en todos los niveles de la educación formal, ¿sí? Desde seminarios de doctorado, estoy en la cátedra de metafísica, problemas especiales de metafísica y filosofía de la animalidad de la carrera de filosofía en la UBA, en Puan. Estoy dictando ahora, tengo una comisión de práctico de filosofía de la animalidad, es la primera vez que doy esta materia, y la verdad que estoy como muy, muy entusiasmado. Todas esas cátedras, obviamente, están guiadas por Mónica Craniolini, una referente absoluta en lo que es el pensamiento nietzscheano y post-nietzscheano, no solo en lengua castellana, sino a nivel internacional, y a quien le debo las direcciones de cada cosa que he emprendido, tesis, becas, etc. Todavía soy becario ahora por la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Tengo una beca de investigación por la Universidad de Buenos Aires, fui becario de CONICET, doctoral y postdoctoral. Siempre está la intención de entrar a carrera, lo cual, nada, no es una tarea sencilla. Y hace muchos años también que coordino espacios como este que estamos recreando ahora, donde acerco textos, autores, autoras, problemas a un público en general, ¿sí? Y siempre lo digo y no me canso de decirlo, eso no redunda en un facilismo, y yo diría a veces que incluso todo lo contrario, ¿no? Hacemos un trabajo muy arduo. Quienes vienen asistiendo a estos encuentros podrán dar fe de lo que digo, y, bueno, me parece que eso no quita que sea accesible, ¿no? Para quienes tengan obviamente un interés en estas problemáticas y en estas cuestiones. Desde que empezaron las restricciones aquí en la Argentina, estamos desarrollando esto en la virtualidad, y la virtualidad evidentemente llegó para quedarse, y sostenemos los espacios de los lunes y los jueves. Los lunes estamos haciendo ahora digamos, un recorrido por la obra de Nietzsche. Empezamos el mes pasado con El nacimiento de la tragedia. El lunes arrancamos con Sobre verdad y mentira en sentido extramoral y la segunda de las intempestivas, ¿sí? Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. Y los jueves estamos desde el mes pasado con un grupo de estudio dedicado al libro de Deleuze, Nietzsche y la filosofía, que va a durar 2 meses. Entonces también estas clases me sirven a mí, no solo para que me conozcan, sino también para dar a conocer un poco cuáles son las propuestas. Y en ese sentido está abierta la inscripción para ambas instancias, ¿sí? En el caso del curso arranca el lunes, o sea que se pueden sumar sin problemas. Y en el caso del grupo de estudio se pueden sumar y acceden a la grabación de las primeras 4 clases, y pueden conectarse de manera sincrónica o no a las siguientes 4 clases, ¿sí? Los cursos se pueden hacer de manera sincrónica o asincrónica. En el caso del grupo de estudio se suma que estamos llevando a cabo adelante entre todos y todas un aula virtual donde subimos material, comentarios, etcétera, y que nada, me parece que de un modo u otro está dando sus frutos, y lo que pasa los jueves, lo que pasa los lunes también, ¿no? Pero está haciendo, me parece a mí, muy,
muy potente. En ese sentido, el textito que vamos a ver, nada, se articula muy bien con todo lo que venimos trabajando y lo que venimos trabajando también de hace varios meses, porque los 3 meses anteriores estuvieron dedicados a los cursos de Deleuze sobre Foucault, ¿sí? Así que está muy en sintonía con lo que venimos haciendo ya hace unos cuantos meses en esos espacios. Entonces, terminada la introducción, vamos a lo que nos convoca, ¿sí? Que es este gran pero pequeño texto de Deleuze titulado Nietzsche, ¿sí? Voy a compartir, si pueden mutear sus micrófonos, más que nada para asegurar el audio. Lo digo porque a veces me olvido, ¿no? En cualquier momento me pueden interrumpir, pueden preguntar lo que quieran, no tienen que ni que pedir permiso ni disculpas. Abren el micrófono y hacen su intervención, ¿sí? No somos tantos ni tantas como para que la cosa no se pueda controlar. Y si no, siempre al final dejo unos minutos, ¿sí? Para eso, pero sepan que la idea de conectarse de manera sincrónica es eso, ¿no? Que puedan intervenir cuando quieran. Entonces, vamos ahí, a compartir un power para ilustrar un poquito la cosa, ¿sí? Filósofo que nos convoca, Gilles Deleuze, ¿sí? Nacido en 1925, fallecido en 1995. ¿Sí? En 1962, ¿sí? No voy a recorrer la biografía de Deleuze, las biografías me interesan poco, excepto lo que vamos a hablar ahora en un rato sobre Nietzsche. ¿Sí? En 1962 publica el texto que estamos trabajando los jueves, que es Nietzsche y la filosofía. ¿Sí? El texto anterior que había publicado era Empirismo y subjetividad, dedicado a Hume. ¿Sí? Y en poquito tiempo va a aparecer Spinoza y el problema de la expresión, ¿sí? Que es su tesis de doctorado, un poco para entender, si quieren, el marco a partir del cual está pensando Deleuze la filosofía nietzscheana, ¿sí? Sobre todo creo que el diálogo con Spinoza es muy fructífero. Hay un micrófono abierto, si pueden cerrar los micrófonos de vuelta, solo para garantizar el sonido, se agradece. Entonces, escribe Nietzsche y la filosofía en 1962, le encargan para una colección de introducción a la filosofía a Deleuze que escribe un librito sobre Nietzsche, ¿sí? Y eso es lo que nos regala Deleuze, ¿sí? Aparece publicado en 1965, es su Nietzsche, ¿sí? Es este breve texto editado por Cactus, y hay una edición anterior que está traducido, o sea, al castellano, ¿no? Está traducido por Ciruela. Si vieron, no sé si vieron el índice de este textito, pero ya es bastante significativo, o ya a mí me da mucho para pensar el índice, ¿no? Deleuze lo dividió de este modo. En primer lugar, la vida. En segundo lugar, la filosofía. En tercer lugar, diccionario de los principales personajes de Nietzsche. En cuarto lugar, la obra. Y en quinto lugar, extractos, es decir, una selección de textos que hizo Deleuze, ¿sí? Para sumar a esta edición. Hay muchos ejemplos, ¿no? de ediciones cercanas a esta, incluso aquí en la Argentina se está haciendo ya hace unos cuantos años una, y hay muchos colegas y muchas colegas que están participando de ella, donde siguen esta mecánica, ¿no? Hay un texto introductorio y luego se hace una selección del autor que se está exponiendo, ¿sí? Entonces, a pesar de que recién dije que a mí las biografías me interesan muy poco, ¿sí? Como Deleuze va a empezar su libro hablando de la vida de Nietzsche, dije, bueno, sí o sí voy a tener que hablar un poco de la biografía de Nietzsche, ¿no? Entonces, vamos a eso, pero vamos a eso siguiendo la propuesta de Deleuze, ¿sí? Entonces, Nietzsche, filósofo alemán, nacido en 1844, fallecido en el 1900, ¿sí? Y Deleuze abre este texto, ¿sí? Y abre este apartado, este capítulo, que es la vida, hablando de el primer libro del Así habló Zaratustra, ¿sí? Un libro fundamental, muy conocido, generalmente es el primer título que se nos viene cuando escuchamos el nombre propio Nietzsche, y yo siempre digo, ¿no? Es muy problemático eso, porque generalmente cuando uno quiere leer Nietzsche por primera vez, y es lo que yo hice, va a leer el Así habló Zaratustra, y lo lee, y si bien uno lo puede leer como literatura, mi experiencia fue que no entendí nada, lo reconozco, ¿no? Y al día de hoy entiendo poco de ese texto, ¿no? Entonces uno dice, claro, es un muy mal lugar para empezar a leer Nietzsche. Uno diría que un buen lugar es el nacimiento de la tragedia, pero yo siempre digo que un mejor lugar es Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ¿no? Para mí ese texto es como de lo más potente de la historia de la filosofía, condensa todo el pensamiento para mí nietzscheano y post-nietzscheano. Para mí está todo ahí, es como un Big Bang lo que sucede después de ese texto, al menos desde mi experiencia personal como lector y como amante de la filosofía. Entonces, Deleuze arranca con el Así habló Zaratustra, y dice, el primer libro del Así habló Zaratustra habla de 3 transformaciones, ¿sí? Esas 3 transformaciones son aquellas que van
del camello al león al niño que juega. ¿Sí? Camello, león y niño que juega. Entonces, lo que hace Deleuze, y por eso digo, claro, Deleuze no me está hablando de la vida de Nietzsche, porque lo que hace Deleuze es, a partir de esas tres transformaciones, de esas tres figuras, de esas tres formas, recorrer tres fases de la vida de Nietzsche, tres fases de su salud/enfermedad, en paralelismo con tres fases de su obra. Y yo acá le sumo algo, que no es que porque estoy corrigiendo a Deleuze, no me atrevo a hacer algo así, pero sí me parece para pensar lo que está en el trasfondo de lo que está planteando Deleuze. Esto también se corresponde con tres formas del nihilismo, ¿sí? Que quienes vienen a mis espacios ya me habrán escuchado hablar de esto, así que no voy a redundar mucho, pero sí reconocer, ¿no?, que acá hay algo fundamental, ¿sí?, en estas tres figuras, del modo que tiene Nietzsche de interpretar eso que él llama el nihilismo. Entonces vamos a ir recorriendo cada uno de estos momentos. Primer momento, el momento del camello. ¿Sí? Nietzsche dice que la historia de Occidente es la historia del nihilismo. ¿Sí? Y un primer momento, que no tiene que ser específicamente histórico, ¿no?, porque estos tres momentos del nihilismo no se suceden históricamente de manera correlativa, sino que son fuerzas, ¿sí?, ya estoy diciendo cosas que todavía no he explicado, pero son fuerzas que están operando, ¿no?, que están operando, vienen de manera simultánea, ¿no?, son fuerzas que están en conflicto, en pugna. Entonces dice, el primer momento del nihilismo es lo que Nietzsche va a llamar el nihilismo decadente. ¿Y qué es el nihilismo decadente? El nihilismo decadente es aquel que se enfrenta a la nada de sentido, ¿sí?, al abismo. En alemán, abismo es Abgrund, ¿no? Ab es sin, Grund, fundamento. Sería en griego sería como anargé, ¿no? Anarquía, sin argé, sin fundamento. De algún modo, si quieren, hay un fragmento póstumo de Nietzsche muy potente que dice: el ser es interpretación. Es una forma de decir, a lo que nos enfrentamos siempre es al abismo, a la ausencia de sentido, a la ausencia de verdad universal, fundamental, eterna, única. Lo que hay es perspectivas, interpretaciones, ficciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el nihilismo decadente? Se enfrenta a esa nada de sentido, a ese vacío, a ese hueco, a ese abismo, y coloca en su lugar algo para obturar ese vacío, y lo convierte en un arjé, en un fundamento, en un presente vivo, en una verdad universal, eterna y única. El ejemplo más claro del nihilismo decadente, obviamente, es el cristianismo, ¿no? Se enfrenta a la nada y lo que hace es colocar a Dios. Pero hoy en día, ¿no?, hay muchas formas de este nihilismo decadente que nos atraviesan, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Están quienes ponen al Estado, están quienes ponen al mercado, ¿no?, como otros modos, ¿no?, otros ropajes, otras máscaras que puede asumir ese Dios. Entonces, nihilismo decadente, ¿sí?, equivale a camello. ¿Por qué? Porque esa verdad fundamental que sirve para obturar, para no enfrentarnos a la nada, se termina convirtiendo en la piedra basal de un dogma, de un sistema que terminamos cargando sobre nuestras espaldas, ¿no? Y de tanto peso nos termina aniquilando, es decir, nos termina matando, nos termina encorsetando. Para el nihilismo decadente, esos valores superiores que se colocan, ¿no?, como instancia fundamental, como principio árgico, a partir del cual explicar lo real en términos ontológicos, éticos, políticos, nociológicos, se termina convirtiendo en una prisión. Es algo que aniquila lo vivo. Nietzsche mismo dice: yo he sido un nihilista decadente. Y acá nos salimos de la historia del nihilismo y nos vamos, si quieren, a la obra. ¿Y en qué momento Nietzsche reconoce que él ha sido un nihilista decadente? En el momento en que escribe El nacimiento de la tragedia. Ese texto que venimos de trabajar, ¿no?, durante el mes de abril, que es un texto que aparece en 1872, pero fue escrito en 1871. ¿Sí? Ese texto mismo lo dice Nietzsche en Ecce Homo, ¿no? Dice, es un texto que está impregnado por Wagner, por Schopenhauer, y tiene todavía, dice él, un tufillo hegeliano. ¿Sí? Tiene un tufillo hegeliano. Huele a Hegel todavía. Y en el primer capítulo de ese texto dice incluso, todavía estoy hablando en un lenguaje kantiano.
Y por eso Nietzsche dice, ese fue mi momento decadente, porque todavía estaba pegado sobre todo, ¿no?, a la metafísica de Schopenhauer. Hemos trabajado también hace 2 meses en El mundo como voluntad y representación, donde aparece expresada esa metafísica que en última instancia, ¿no?, echa sus raíces en Kant, criticándolo, pero sí, de algún modo reversionando, ¿no?, la metafísica kantiana. En ese momento, dice Deleuze, en ese momento de la obra donde se escribe, se redacta el nacimiento de la tragedia, Nietzsche goza de salud. Está saludable, está vigoroso. Está muy cerca de Wagner, ¿sí?, a pesar de que si uno lee, ¿no?, siempre las traducciones que hay que tratar de leer son las de Sánchez Pascual, las de Alianza al castellano, cuando están disponibles, ¿no? Y él en el prólogo sí hace una lectura muy rigurosa, ¿no? Históricamente dice, Nietzsche cuando escribe El nacimiento de la tragedia ya no es más wagneriano, pero claro, todavía tiene un lazo tan fuerte con Wagner que medio que, bueno, tiene que hacer como si dijéramos, es una ficción, es una máscara la que asume Nietzsche ahí, y se disfraza de filólogo y se disfraza de wagneriano, aunque ya no lo es. Pero en principio lo que dice Deleuze es, en ese momento Nietzsche goza de salud. Está cerca de Wagner y está dando cátedra en Basilea, ¿sí? Él asume en Basilea una cátedra de filología, donde todavía para ese entonces se desempeña como docente. Ahí pongo algunos años de sus obras como para acompañar lo que estamos comentando, ¿sí? Segundo momento, segunda transformación, aparece la figura del león. ¿Qué es el león? El león es aquel que viene a destruir con sus garras esas verdades impuestas desde la perspectiva del nihilismo decadente. La figura del león representa lo que Nietzsche va a ser la filosofía del martillo, ¿no?, la filosofía martillazos. Viene a destruir todas esas arjés, todas esas verdades universales, eternas y únicas. ¿Y viene a qué? A enfrentarnos con la nada. Por eso es un modo del nihilismo. El nihilista decadente es un nihilista porque se enfrenta a la nada, pero la tapa, la obtura, echa un velo, no la quiere ver, no se quiere enfrentar. El león es un nihilista porque rompe ese velo y nos permite acceder, ¿no?, a esa nada de sentido, a ese abgrund, a ese abismo. Vamos a la obra, ¿sí? Deleuze va a decir las consideraciones intempestivas, que las escribe entre el 73 y el 76, las 4, y dice, en principio, humano demasiado humano, del 78. Y yo digo, me dolió eso, ¿no? Digo, no, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ese pequeño texto del 73, de vuelta, un año después al nacimiento de la tragedia, Nietzsche escribe sobre verdad y mentira en sentido extramoral, y ahí se transforma en un león. Ahí ya aparece la filosofía del martillo que viene a destruirlo todo. Entonces, en ese sentido, yo creo que me parece muy acertada la lectura que hace Sánchez Pascual, ¿no?, cuando dice, atención, Nietzsche cuando escribe El nacimiento de la tragedia y lo publica en el 72, ya está virando, ya está pensando en sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que aparece publicado un año después. De algún modo hay una deuda y vamos a decirlo así, ¿no?, hay una necesidad todavía. Nietzsche accede al cargo de Basilea sin haberse doctorado. Entonces también hay una necesidad de escribir un texto y escribir un texto como filólogo. Y Nietzsche va a decir, yo ahí me puse el traje de filólogo. Y ese fue otro de los grandes errores. Ya el año que viene se lo saca de encima. ¿Y por qué se lo saca de encima?, ¿no? Y pasamos ahí a la vida. Entre otras cosas, porque rompe con Wagner. Entre otras cosas, porque las repercusiones negativas que tuvo el nacimiento de la tragedia hicieron que nadie asista a sus cursos. Nietzsche deja la docencia, deja el profesorado de Basilea, ¿sí? Pero uno diría, bueno, ¿la deja o el profesorado lo deja él?, ¿no? Nadie se inscribe en el siguiente semestre a su cátedra, ¿sí?, de tan mala prensa que tuvo, de tan mala recepción que tuvo en el ámbito académico de la filología, su texto El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Y en ese momento, dice Deleuze, aparece la enfermedad. Esta enfermedad que hay que ver qué era, dice, si era una psicosis, ¿sí?, si era una depresión extrema, bueno, hay que ver qué era, dice, pero aparecen los primeros síntomas y los primeros registros, ¿no?, de el padecimiento de una enfermedad, al punto tal de que la enfermedad, ¿no?, y Deleuze ahí cita algunos textos de Nietzsche,
parece liberarlo, ¿no? Liberarlo sobre todo de la tarea de la docencia, ¿no? Uno puede decir, hay algo afirmativo, hay algo positivo en la enfermedad para el Nietzsche del 73 en adelante, ¿sí? La enfermedad, dice Deleuze, en el caso de Nietzsche, no es algo exterior que viene a afectar, nuestro cuerpo, que viene a afectar nuestro cerebro. No, no, la enfermedad en Nietzsche es una perspectiva, es un punto de vista sobre la salud. ¿Y qué es la salud? La salud también es una perspectiva. Es un punto de vista sobre la enfermedad. Entonces acá me parece, de vuelta, muy potente pensar esto, ¿no? Deleuze está leyendo la vida, pero está leyendo la vida como, ¿sí? Como parte, vamos a decir, de la obra, como parte del pensamiento nietzscheano, ¿no? Entonces, eso que en los regí, uno dice, bueno, escribió muchas cartas, ¿no? Y lo va a decir, las cartas son parte de la obra. Entonces, cuando habla de enfermedad, cuando escribe sobre la enfermedad, hay que leerlo como parte de la obra, como parte de su filosofía. La vida en Nietzsche no se puede escindir del pensamiento. Y en ese sentido, de vuelta, ¿no? La enfermedad no es la relación con un agente patógeno exterior, contaminante, que nos viene de algún modo a parasitar o viene a poner en crisis, ¿no? Nuestro sistema inmunológico y la salud de nuestro cuerpo. No es una perspectiva, es una mirada que asume Nietzsche en este momento, una mirada sobre la salud. Y la salud es una perspectiva, es una interpretación volcada sobre la enfermedad. En ese sentido, dice Deleuze, la enfermedad constituye una intersubjetividad secreta en un individuo. Una intersubjetividad secreta en un individuo, es decir, vamos a decirlo así, la presencia espectral de un otro en el sí mismo, ¿no? Y ahí usé obviamente un lenguaje derridiano. Hay un otro que me asedia y que me asedia de manera constitutiva. Y eso para Nietzsche es la enfermedad. La enfermedad no es un móvil para un sujeto que piensa o escribe a partir del sufrimiento. Ni tampoco la enfermedad es un objeto para el pensamiento, sino que es un otro que me habita, que me constituye, desde un pasado inmemorial. Entonces, dice Deleuze, el desplazamiento de una perspectiva a la otra, de la salud a la enfermedad, de la enfermedad a la salud, eso es expresión en Nietzsche de una salud superior. De vuelta, ¿no? Reconocer la enfermedad como perspectiva, como mirada, como interpretación, y la salud también como perspectiva, como mirada, como interpretación, y poder desplazarse de una a otra, expresa una salud superior, una vitalidad. Eso que llama Nietzsche la gran salud. ¿Y qué es lo que sucede cuando llega el período de locura, ¿no? El célebre período de locura de Nietzsche en 1889? Lo que se pierde es la movilidad, dice Deleuze. Ya no puede pasar de una perspectiva a la otra, se queda como anquilosado, no se queda anclado, petrificado en una perspectiva determinada. ¿Qué es la locura? Es la pérdida del arte del desplazamiento, de esa plasticidad. En ese sentido ya no puede hacer de la enfermedad un punto de vista sobre la salud, ni mucho menos de la salud un punto de vista sobre la enfermedad. Cuando Deleuze hablaba todo esto, mientras yo preparaba este encuentro, pensé mucho en Canguilhem, ¿no? Que es un autor célebre, pero creo que a veces no tan leído, ¿no? Que fue obviamente ocupó un lugar muy importante, ¿no? En la formación de Deleuze y en la formación de gran parte de estos pensadores, ¿no? También en Foucault. Derrida también dedica, en su seminario La vida y la muerte, dedica páginas muy rigurosas, ¿no? a este filósofo, a este pensador, a este filósofo de la ciencia, ¿no? Y Canguilhem tiene un texto para mí excepcional, que es lo normal y lo patológico. ¿Y qué es lo que dice allí Canguilhem? Dice, ¿qué es lo que diferencia a lo normal de lo patológico? Es decir, a la salud de la enfermedad, vamos a decirlo en esos otros términos, ¿no? Para llevarlo a Deleuze. La salud implica que hay una plasticidad suficiente a la hora de modificarnos ante el cambio sufrido en el entorno. Dicho de otro modo, salud implica adaptabilidad. ¿Y qué es lo patológico? Lo patológico es la pérdida de esa adaptabilidad.
vamos a decirlo así, ¿no? Alguien que está enfermo o enferma es alguien que ante determinados cambios del contexto no puede modificarse a sí mismo para perseverar en la existencia, ¿no? O para perseverar en la existencia como venía perseverando en la existencia previamente. Necesita suplementos, necesita, ¿sí? Vamos a decirlo así, prótesis exteriores que le permitan desplegar esa vida, o en última instancia no existe esa posibilidad, incluso suplementando, ¿no? su organismo, entonces no puede continuar con vida. Entonces, de vuelta, ¿no? El criterio es, de algún modo, si quieren, artístico. ¿En qué sentido artístico? En el sentido que implica una plasticidad, la capacidad de modificarse a uno mismo cuando lo que se modifica es el entorno. Y yo digo, eso es lo que está pensando Deleuze cuando está pensando en la enfermedad y la salud en Nietzsche. Cuando Nietzsche está enfermo, en el periodo en que se convierte en un león, en el periodo de la filosofía del martillo, uno diría, claro, goza de esa plasticidad, puede pasar de la enfermedad a la salud, puede cambiar de perspectiva, puede adaptarse al medio y continuar pensando, continuar viviendo. Cuando llega el último periodo, que es el periodo de locura, pierde esa plasticidad. Cambia el entorno y él no se puede adaptar. No puede hacer los cambios que le corresponden para seguir pensando y seguir viviendo. Todo es máscara en Nietzsche, afirma Deleuze. Su salud y su enfermedad. Ante esto siempre me acuerdo que Craniolini en sus clases, ¿no? Hablaba mucho de esto cuando yo cursé metafísica, ¿no? Y ella decía, claro, la enfermedad de Nietzsche hay que interpretarla como una máscara. Y uno decía, no, ¿cómo una máscara? Está enfermo, está enfermo. Si tenía sífilis y después se murió, ¿no? Como una crítica así muy rudimentaria. Pero, claro, pero eso es una mala interpretación, una interpretación muy rápida de qué significa máscara en Nietzsche. Por supuesto que máscara es simulacro, es ficción, pero lo que hay que tener muy en claro es que la máscara en Nietzsche no obtura, no vela, no tapa un rostro verdadero. ¿Y eso qué significa? Y este es el punto que le va a interesar a Deleuze. Que el yo es una multiplicidad. Y por eso mencioné a Hume, ¿no? Empirismo y subjetividad. No la voy a reponer, pero ¿cómo piensa Hume? El yo, como ese haz de percepciones en constante cambio, en constante movimiento. Cuando habla de la metáfora incluso del teatro, pero que ni siquiera es un teatro, porque no hay escenario, no hay telón, no hay nada. Que es la crítica que le hace Hume a Descartes, ¿no? El filósofo escocés empirista, ¿no? A Descartes. Entonces, el yo es una multiplicidad sin un rostro original. Es como si dijéramos, ¿qué somos? El cúmulo de las distintas máscaras que nos vamos poniendo, de los distintos papeles que desplegamos a lo largo de nuestra existencia. ¿Y cuál es el problema de la locura de Nietzsche? Que deja puesta una máscara y esa máscara no se puede cambiar. Pierde la capacidad de mutar, de devenir, de cambiar de rostro. Si por rostro entendemos directamente máscara, ¿no? Y acá hay que pensar, ¿no? El origen del concepto persona en el teatro griego, eso que le interesa tanto a Hobbes, ¿no? Esa máscara que se ponían los actores para proyectar la voz. La persona es una máscara, ¿sí? Y lo que somos ese cúmulo, ese haz, en constante cambio y movimiento de máscaras que vamos asumiendo a lo largo de nuestra existencia. Bueno, en ese sentido, la salud y la enfermedad de Nietzsche son máscaras. Son ficciones que no ocultan un rostro verdadero de Nietzsche por detrás. Tercer momento. ¿Sí? Hablamos del nihilismo decadente, el nacimiento de la tragedia y la salud de Nietzsche. Hablamos del nihilismo integral, es el nihilismo decadente en la figura del camello. Hablamos del nihilismo integral, la filosofía del martillo, el león. Yo dije sobre verdad y mentira en sentido extramoral, probablemente hasta la Gaia Ciencia, hasta 1882. Y hablamos del periodo de enfermedad, de salud, pero una enfermedad plástica, que es una perspectiva, que es una máscara más, que se intercambia todo el tiempo con otra máscara que es la máscara de la salud. Y ahora llegamos al tercer momento, al niño, el niño que juega, que es el nihilismo futuro. ¿Qué es el nihilismo futuro en Nietzsche? Es la figura que asume lo que Nietzsche va a llamar el filósofo artista. ¿Por qué filósofo? Porque reconoce la nada de sentido, la ausencia de sentido, el abismo, el abgrund, la anarquía. ¿Por qué artista? Porque a pesar de enfrentarse a la nada, baila, crea ficciones,
crea simulacros. Pero crea ficciones y crea simulacros y hace como si esas ficciones o esos simulacros fueran lo real. ¿Por qué el niño que juega? Porque el niño que juega hace como si fuera Superman, pero sabe que no es Superman. Pero vive como si. Esa es la figura del filósofo artista. Danza, baila al borde del abismo. Se enfrenta al abismo, pero no sucumbe ante el abismo. ¿Y qué es sucumbir ante el abismo? Ese otro modo del nihilismo que Nietzsche va a llamar el nihilismo absoluto. El nihilismo absoluto es decir, bueno, no hay nada. Entonces, la nada es el arjé, el fundamento. El nihilismo absoluto es un modo del nihilismo decadente. Es hacer de la nada un nuevo Dios. Y eso conduce a la pasividad absoluta. Nietzsche va a decir algo así como al hinduismo. ¿Sí? Voy al monte y contemplo. ¿Sí? Es todavía un modo reactivo de la vida el que se piensa desde esa perspectiva. En la traducción que yo siempre hago al castellano es, me quedo en mi casa mirando Netflix y comiendo helado de chocolate, ¿no? Que para mí es lo más cercano a la contemplación que podemos llegar a tener, ¿no? Bueno, eso es el nihilismo absoluto. Dice, eso es como ir a misa el domingo, dice Nietzsche. Entonces, nihilismo futuro, niño que juega, filósofo artista, enfrentarnos al abismo, crear ficciones y vivirlas como si fueran realidad. Esto comienza en 1881, dice Deleuze. ¿Por qué? Porque ese año Nietzsche confiesa haber tenido la revelación del eterno retorno. ¿Sí? Y obviamente que ahí lo que aparece iba a ser el Así habló Zaratustra, los 3 libros que fueron escritos entre el 83 y el 85, Más allá del bien y del mal. Todos estos textos los vamos a tener que trabajar los lunes, ¿no? Para que vienen los lunes hay que prepararse que tenemos, yo diría, más de un año de trabajo con Nietzsche. O puede ser que no, digo, pero sería algo muy potente, ¿no? Recorrer todos estos trabajos. Más allá del bien y del mal del 86, donde Nietzsche dice, todo lo que no se entendió de Zaratustra, a ver, vamos a llevarlo a conceptos filosóficos. Entonces también ese es un buen lugar para empezar a leer Nietzsche. Más allá del bien y del mal es un buen lugar. Pero el peor lugar, creo yo, es el Zaratustra. ¿Sí? Porque es la expresión última del filósofo artista. Entonces, si es la expresión última, digo, no es un buen lugar para iniciar una lectura nietzscheana. Igual, lo mejor para empezar a leer Nietzsche es este libro de Deleuze. Nietzsche me parece espectacular. Nietzsche y la filosofía, pero recomiendo mucho Nietzsche, Camino y Demora, Nietzsche, Camino y Demora, de Mónica Cragnolini. Su tesis de doctorado es un libro excepcional, súper erudito, muy claro, que abarca de un modo todo lo que nos puede interesar sobre el pensamiento nietzscheano y todavía un poquito más. ¿Sí? Los epígrafes borgianos, ya eso solo dan para pensar una vida entera. 1887, la genealogía de la moral. ¿Sí? En 1888, dice Deleuze, es un año hiperproductivo. ¿Sí? Publica el caso Wagner, el anticristo, escribe el caso Wagner, el anticristo, Crepúsculo de los ídolos, Ecce Homo. El único que publica todavía en cordura, es el caso Wagner. Todo lo demás se publica, si quieren, después de la crisis del 89 en Turín. ¿Sí? Esa crisis de 1889 en Turín, si vieron El caballo de Turín de Belatar, ¿no? Habla un poco de la vida, vamos a decirlo así, de ese caballo al que Nietzsche baja de su lugar donde está hospedado, lo abraza y le pide perdón, ¿no? Ese caballo que ya no podía seguir más, ¿no? Y es azotado hasta la muerte por su dueño. Y ahí lo que se desata es el periodo de locura. La crisis es una crisis de parálisis general. Y Deleuze dice, ¿es la misma enfermedad que viene arrastrando o no? Dice, no importa, pero sí importa mucho el diagnóstico. Crisis de parálisis general. En este momento, dice, la enfermedad se sale de la obra. Se sale del pensamiento nietzscheano. ¿Y qué es lo que hace? Interrumpe la obra, interrumpe el pensamiento, interrumpe la filosofía. Hace imposible su continuación. Por eso dice Deleuze, qué suerte que el diagnóstico tiene que ver con la parálisis, ¿no? Con detener el movimiento, impedir el cambio, el devenir, la plasticidad. Ya no puede desplazar la perspectiva Nietzsche. La enfermedad en ese sentido, vuelta a una parálisis, una crisis de parálisis general,
se confunde con el fin de la obra, ¿no? Ya no hay más obra. Nietzsche escribe cosas, ¿sí? Pero bueno, son cosas que escribe de un sentido, digamos, muy complejo de reconfigurar o reconstituir. Ahora bien, y acá hago una salvedad derridiana, ¿no? Como dije, yo me dedico a investigadora de Derrida. Hay un texto que a mí me parece excepcional, que es Espolones, los estilos de Nietzsche, de Derrida, donde Derrida va a anclar en un fragmento póstumo que dice así: he olvidado mi paraguas. No es un fragmento póstumo de Nietzsche. Y Derrida hace toda una lectura filosófica de ese fragmento. Algunos dicen, qué ladrón, ¿no? Escribe cualquier cosa. Les aseguro que no es cualquier cosa, invito a que lo lean el texto. Y de algún modo lo que sugiere ahí Derrida es, a ver, toda la obra de Nietzsche es como he olvidado mi paraguas. De algún modo se nos propone algo que tiene que ser interpretado, ¿no? Y en última instancia uno diría todo enunciado, toda huella, toda marca, es como he olvidado mi paraguas. Y me parece que en eso, me atrevo a decir que podríamos coincidir, aunque no coincidamos siquiera en la lectura que hace Derrida de he olvidado mi paraguas, pero podemos coincidir en el sentido de por qué es distinto ese fragmento póstumo al Así habló Zaratustra, ¿no? Claro, Nietzsche, Derrida dice, muchos no lo incluyen en sus ediciones, porque es una nota que dejó en un cuaderno y parecería ser que tipo, es como si hubiera hecho la lista del supermercado. ¿Por qué, dice Derrida? ¿Por qué uno puede tomar esa decisión y decir, esto no es parte de la obra? ¿Quién decide qué es parte y qué no de la obra? Bueno, acá él lo que está diciendo es, la enfermedad en su punto culmino no es parte de la obra, ¿por qué? Porque obtura la obra, no la deja progresar, ¿no? ¿Qué es lo que termina con esta crisis de parálisis general? La labor del filósofo artista, la plasticidad, la capacidad de crear, de inventar, ¿sí? Uno diría en términos de Canguilhem, recién acá aparece la enfermedad, ¿eh? Recién acá pierde la capacidad de adaptarse, de devenir con su entorno, ¿no? Para seguir pensando y seguir viviendo. Para ese entonces sucede algo terrible, que es que la hermana de Nietzsche, Elizabeth, quien se había venido a vivir al Paraguay con su marido antisemita, a fundar una especie de comunidad aria o algo así. El marido se suicida, vuelve del Paraguay a Alemania y se hace cargo del cuidado de Nietzsche. Dice Deleuze, fue muy rigurosa a la hora de conservar los trabajos de Nietzsche, fundó el archivo Nietzsche en Weimar, lo cual es muy importante, pero todo lo que hizo inmediatamente quedó oculto cuando puso a Nietzsche en función del nacionalsocialismo. Dicho de otro modo, no solo, pero en gran parte fue la intervención, la manipulación que hizo la hermana de Nietzsche, de los textos de Nietzsche, la que permitió que Hitler se saque la foto con el busto de Nietzsche, ¿no? Uno diría, ¿no? Lo vamos a ver cuando veamos sobre verdad y mentira en sentido extraordinario, pero ya con el nacimiento de la tragedia, ¿cómo esto se puede articular con el nacionalsocialismo? No, es imposible. No, sí, fue posible. Gracias a que, entre otras cosas, lo que hizo la hermana de Nietzsche fue editar una obra que se llamó La voluntad de poder. ¿Sí? O sea, Nietzsche dejó más obras sin publicar que obra publicada. Y en esos, hoy llamados fragmentos póstumos, hay muchos proyectos de un libro que se iba a llamar La voluntad de poder. La hermana tomó un proyecto del 87 y armó el libro. Bueno, dice Deleuze, esto que estoy diciendo aparece, bien lo que les dije, hay un apartado que se llama La obra, ¿no? Y Deleuze habla de toda esta cuestión, dice, habría que desarmar eso, ¿no? Dice Deleuze. Dice, por suerte, Colli y Montinari, dos italianos, digo yo, re locos, emprendieron esa tarea. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Se abrieron los archivos Nietzsche, ¿no? Y se pudo acceder a lo que ahora era la República Democrática Alemana. Y Colli y Montinari querían hacer una traducción de la obra de Nietzsche, entonces dijeron, che, vamos a revisarlo, una traducción al italiano, ¿no? Vamos a revisar los archivos Nietzsche, a ver qué onda. Y cuando llegaron allí se encontraron con todo esto. Deleuze dice, ¿no? Lean el capitulito la obra, que en realidad es una página, dice, no es que necesariamente hubo, ¿sí?, una adulteración de los textos de Nietzsche, pero sí hubo un desplazamiento. Sobre todo con todos los textos del 88, la hermana ahí hizo desplazamientos
Y sobre todo, lo más grave fue haber configurado esta obra según ese proyecto del 87 llamada La voluntad de poder. Una obra que en muchos fragmentos póstumos Nietzsche rechaza, dice, no va a existir esto. De hecho, el anticristo y Crepúsculo de los ídolos iban a ser parte de la voluntad de poder. Y Nietzsche los preparó ya en sus últimos años de cordura para que sean publicados como libros autónomos. Entonces dice Deleuze, por suerte están Colli y Montinari, que en el 58 empezaron con esta tarea de la edición de las obras completas de Nietzsche, que están trabajando y probablemente logren sacar toda esta contaminación, ¿no? Pero lo interesante de esto es que Deleuze despliega toda su lectura de Nietzsche ya en el 62, en Nietzsche y la filosofía, que es lo que estamos trabajando los lunes, sin contar con la edición crítica. Y tiene sobre sus espaldas, por ejemplo, la lectura de Heidegger sobre Nietzsche, que de algún modo lo lee como el último metafísico. Y tiene la lectura nacionalsocialista, ¿no?, de Nietzsche sobre sus espaldas, lo cual me parece que le suma un plus a lo excepcional de su tarea y de su interpretación y de su lectura y de su apuesta. ¿Sí? Digo apuesta porque de vuelta todavía no estaba la edición crítica. El primer tomo de las obras completas de Nietzsche aparece en 1964, un año antes de que se publique este Nietzsche de Deleuze. Pero Deleuze lo dice ahí, ¿no? Lo están preparando, dice, y en Francia se están preparando la traducción de las obras completas a partir de esa edición. Es decir, yo todavía no la tengo disponible. Los fragmentos póstumos van a ir mucho después. El último volumen de la edición crítica apareció en el 2005. ¿Sí? Empezó en el 64, el último en el 2005. O sea, fíjense si habrá sido una tarea ardua, por supuesto continuada por otros especialistas, ¿no? Ya no Colli y Montinari. Vamos a mencionar algo antes de abrir un espacio para charlar un poco sobre eso que llama, o ese capítulo que se llama la filosofía. La filosofía. Esperen un segundo que yo tenía acá macheteado. ¿Dónde estamos? Nietzsche, dice Deleuze, sustituye la búsqueda de la verdad por la interpretación y la evaluación. Es decir, Nietzsche tiene la originalidad de introducir en filosofía dos conceptos que no estaban: el sentido y el valor. El sentido de los fenómenos y el valor jerárquico de los sentidos. El valor lo que hace es totalizar los fragmentos diseminados de sentido, pero al mismo tiempo afirma la pluralidad, ¿no? Y esto es muy importante en la lectura que hace Deleuze de Nietzsche, ¿no? Se afirma la pluralidad, pero al mismo tiempo lo uno en la pluralidad. Lo cual, ¿no?, ya eso nos genera un montón de problemas, que es lo que estamos transitando sobre todo los jueves. Y la pregunta que se hace aquí Deleuze es, ¿cómo inventa el filósofo del futuro? ¿No? Este niño que juega, este filósofo artista, ¿cómo es que inventa? ¿Cómo puede crear? Y acá me parece a mí muy importante mencionar algo que trabaja Derrida en un texto muy lindo que se llama Psique e Invenciones del Otro, que es lo que Derrida llama la aporía de la invención. ¿En qué consiste la aporía de la invención? Para inventar algo, ¿sí?, tenemos que de algún modo introducirnos en esa tradición en la que vamos a querer registrar nuestra invención. Vamos a pensarlo de este modo, ¿no? Yo quiero producir una revolución, un cambio, quiero inventar algo novedoso en la literatura. Por lo tanto, eso que voy a producir, ese texto, ese escrito, tiene que ser reconocido como parte de la literatura, si no, no revoluciona nada. Yo siempre doy el mismo ejemplo, pero es, si Duchamp, sé que no es Duchamp, pero me quedó el ejemplo de Duchamp, da vuelta al mejitorio y lo coloca en el baño de su casa, está cometiendo un error, digamos, que tiene que ver con intentar ser plomero cuando no lo sos. Ahora, cuando ese mejitorio da vuelta se introduce en el museo, estaba inventando algo en las artes plásticas. Dicho de otro modo, inventar implica heredar y traicionar esa herencia. Esto significa, dice Derrida, que la invención siempre es una invención imposible, porque tiene que sobreponerse sobre esa herencia, y sobre esa herencia tiene que inventar lo nuevo, pero algo nuevo que tiene que ser reconocido como parte de eso que se está heredando, ¿no? Es la aporía entre heredar y traicionar. Toda herencia implica una traición. Y en ese sentido, Deleuze dice, claro, la filosofía es una fuerza. Y toda fuerza
se manifiesta asumiendo la máscara de una fuerza precedente. ¿No es esta aporía de la invención? ¿Cómo crea, cómo inventa el filósofo del futuro? Y para inventar se tiene que poner la máscara de algo preexistente, ¿no? De una fuerza anterior. Porque si no, no es reconocido como invención, al menos si quieren, ahora, dentro de la historia de la filosofía. Y uno podría decir, ¿es eso lo que le sucede un poco a Nietzsche? La primera recepción que hay de Nietzsche es en el arte, ¿no? Sobre todo en la Viena del 900. Hay mucho trabajado al respecto, ¿no? La presencia de Nietzsche en Schoenberg, en la Bauhaus, ¿sí? En Klimt, en Musil, en Krauss. Nietzsche tarda mucho, y yo diría todavía está tardando, ¿no? En introducirse en lo que es el ámbito académico filosófico, ¿no? Y hasta el día de hoy se hace una crítica muy frecuente a Nietzsche, que eso es literatura. Si alguien dice que no hay verdad, entonces eso no es filosofía, ¿no? Eso es literatura. Por eso lo tenemos a Borges, ¿no? Que en Tron Uguard Orbis Tertius señala justamente eso, ¿no? Que la metafísica es una rama de la literatura fantástica, y eso no va en detrimento de la filosofía, sino que al contrario, eso aboga a favor de la literatura fantástica, ¿no? Y me parece que eso es doblemente potente. Entonces, la filosofía asume una máscara, ¿sí? Y lo que busca Nietzsche es desenmascarar a la filosofía. Y de algún modo, como pensamiento y vida, ¿sí? Están interrelacionados en Nietzsche. Inventar un nuevo modo de pensamiento implica inventar un nuevo modo de vida. Los modos de vida determinan los modos de pensar, los modos de pensamiento crean maneras de vivir. Entonces el filósofo artista, cuando inventa modos de vida, inventa otros modos de vida. Y en este sentido, y con esto cierro y charlamos un poquito, hay que relacionar a Nietzsche con lo que se llama hoy, ¿no? Bueno, a partir del legado de Foucault, el pensamiento biopolítico. ¿Qué es eso que se llama la biopolítica? ¿O qué es el biopoder? El biopoder es el poder volcado sobre la vida y configurando modos de vida determinados, ¿no? Soy profesor, soy consumidor, soy explotado, soy padre, soy esposo, soy hijo, ¿sí? Son modos de vida que están configurados a partir de un entrecruzamiento de poderes que configuran estos modos de vida, si quieren, normalizados. Por lo tanto, la pregunta que se hace en la biopolítica es una pregunta nietzscheana. ¿Hay otros modos de vida posibles? Uno diría, si los hay, no están dentro del horizonte de lo posible, ¿no? Hay que inventarlos, hay que crearlos. Esa es la labor del filósofo artista. Y ese, creo yo, es el gran legado de la filosofía nietzscheana. Y por eso su presencia en Deleuze, en Foucault, en todo lo que se llama el pensamiento post-nietzscheano o la filosofía continental, ¿no? Y también aquí vemos cómo en última instancia esto implica una deriva ética y política de la filosofía nietzscheana, que es lo que a mí me interesa trabajar como investigador y lo que de algún modo intenté recorrer en mi tesis de doctorado, que es, si el pensamiento implica crear modos de vida, esa creación implica crear otro modo de relacionarnos con la alteridad y por supuesto crear otro modo de vida en sociedad, que no redunde, ¿no?, en una lógica del tipo estatal, pero mucho menos en una lógica del tipo liberal. En ese sentido, yo creo que Nietzsche lo que está haciendo todo el tiempo es dejarnos tarea para el hogar, ¿no? Mucha tarea para el hogar. Por eso en La virtud que hace regalos, ¿sí?, Zaratustra dice, ¿quieren seguirme? Sí, entonces no me sigan. Que es una forma de decir, la mía es una perspectiva más, es una interpretación más. Pero ¿cuál es la virtud de esta interpretación o de esta perspectiva? Que redunda en la necesidad de crear más perspectivas, más interpretaciones, de volvernos todos y todas artistas, filósofos artistas. No solo a la hora de crear pensamientos, sino a la hora de crear modos de vida, otros modos de vida que excedan a las formas impuestas por el biopoder. Con esto cerramos la parte, si quieren, más expositiva. Había preparado como un montón, no pudimos charlar todo, obviamente era una hora, pero sí me gustaría abrir un espacio para poder escucharnos,
todos y todas. Quien quiera, nada, comentar, criticar, sumar algo, no tiene más que abrir el micrófono y hacer su envío. Sí, yo, la verdad que me quedé pensando en estos modos de vida como lo político, ¿no? Lo político como nuevos modos de vida, pensar nuevos modos de vida. Y tal cual me apareció en este instante lo que decía Deleuze como era el enemigo, que era el marketing, ¿no? Como ese modo de pensamiento que se instala por repetición, por ese loop de información permanente, y que creo que en este momento es uno de los desafíos más importantes. Este, y bueno, eso era lo que me apareció a partir de esta, Bien, bien. esta Sí, y que síntesis. en términos de lo que, digo, no pudimos ni siquiera, o al pasar lo habré revoleado, pero en términos de lo que analiza Deleuze de Nietzsche es la expresión de una fuerza claramente reactiva, ¿no? Que lo que busca es aniquilar lo vivo de vuelta, entendido como esa plasticidad, ¿no? Como la capacidad de crear, de inventar, de salirnos, vamos a decirlo en otros términos, ¿no? De los moldes preconfigurados que constituyen nuestras identidades. Entonces también acá hay algo muy importante, que es no hay que pensar que Nietzsche está abogando por una fuera, una exterioridad absoluta, ¿no? Sino que somos todos y todas, hombres y mujeres, herederos de una tradición occidental, moderna, judeocristiana y todo lo que sabemos. Ahora, lo que sí está pensando Nietzsche es que eso es un modo, eso es una máscara. ¿Y qué significa que es una máscara? Que en última instancia son posibles otras máscaras que obviamente no podemos prever, no podemos anticipar, no podemos planificar, pero por la que podemos, si quieren, hacer algo para hacerle lugar y que esas máscaras lleguen. Y esas máscaras en última instancia no están en un futuro ni próximo ni lejano, sino que también son constitutivas de nuestra identidad, ¿no? Y eso volvemos a la cuestión de la enfermedad. Es eso otro que me constituye y que me asedia y que impide que yo me reconozca como un individuo, ¿sí? Un individuo en ese sentido replegado herméticamente sobre sí, ¿no? Monolítico, una mónada leibniziana. Y me parece que ahí también, ¿no? Se abre todo lo que a mí me interesa pensar sobre la ética levinasiana, ¿no? En última instancia, esa forma de concebir al individuo como asediado por la alteridad desde un pasado inmemorial, como condición de posibilidad de decir yo, abre la puerta a la ética levinasiana, ¿no? Me parece que es como... No es que digo, uy, menos mal que está la ética levinasiana que me permite a mí proyectar una ética en Nietzsche. No, creo que eso está en Nietzsche. Nietzsche, ¿no? Esa relación no alérgica con la alteridad, como la llama Levinas. No sé si alguien quiere comentar. Yo puse en el chat mi página web porque es, si quieren, la forma más fácil, si quieren chusmear ahí los cursos que están vigentes, ¿sí? Es la forma más fácil de hacerlo. ¿Sí? Y si no, me pueden escribir por mail a sebaschun@gmail.com cuando quieran. Aquí alguien compartió un texto que dice Uva Phil, un PDF. No sé si quieren comentarnos qué es. Ah, la tesis de Mónica. Genio absoluto total. Eh, eh, entiendo que Nietzsche Camino de Mora no tuvo modificaciones para su publicación, así que claro, esto debe ser del repositorio de la UBA, me imagino yo. Así que es el libro. Entiendo que Mónica no cambió nada, ni una nota al pie. Así que eso es Nietzsche Camino y Demora. Un texto, nada, no recomendable, necesario para quienes estén interesadas en el pensamiento de Nietzsche. ¿Sí? Entonces, lo último que digo es, de vuelta, quienes estén interesados o interesadas en sumarse, o me pueden escribir un mail o acceden ahí por la web. Ahí también están todos los cursos viejos, están todos on demand, se pueden adquirir, se pueden comprar, se pueden ver sin problemas. ¿Sí? Mandé en su momento un mail, quien quiera colaborar, digo, no, esto es libre y gratuito, porque puse un cafecito para Buenos Aires y un link de PayPal si quieren colaborar para poder sostener estos espacios. Siempre es bienvenido, pero vamos a decir la verdad, si no me invitan un cafecito no pasa nada y el mes que viene nos vamos a volver a ver con algún otro tema.
Así que bien, muchísimas gracias por haberse sumado. Nos vemos pronto. Mucha gente ya sé que ya nos vamos a ver el lunes y el jueves, y al resto espero cruzarlos en algún momento en la virtualidad o quizás en la presencialidad también, ¿por qué no? Un abrazo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.